Bueno, bienvenidos a otra edición, otro capítulo de A, B y Z, Vidas Creativas. Tenemos el placer de recibir virtualmente a Ricardo Castro. Hola, Ricardo. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Soy ceramista y actor. Trabajo en los dos medios. Primero la cerámica prevalecía sobre el actor y ahora prevalece el actor sobre la cerámica. Vi que hiciste televisión, que hiciste publicidad, que hiciste cine, teatro, que trabajas como modelo, pero de todas esas actividades que están en tu currículum, realmente cuáles son, hablando en la parte de imagen, cuáles son las que más te motivan. En realidad, me motiva la posibilidad de crear arte. Toda mi vida me desarrollé en esa actividad y realmente este es un canal muy interesante. Que en realidad, sí, después vamos a hablar del tema cerámico, fue la cerámica la que me llevó a la manifestación artística en actuación. Entonces, descubrí todo un mundo que tenía que ver con la imagen, que si bien yo me daba cuenta que mi imagen adquiría interés en las distintas personas, empecé a desarrollar otra actividad que tenía que ver con el cine, con la publicidad, con los videoclips, todo ese tipo de actividades que eran muy interesantes porque a su vez me hacían acceder a mundos fantásticos o lugares extraordinarios que quizás no hubiese tenido la posibilidad de hacerlo en mi vida común, digamos, ¿no? Por ejemplo, que te cuelguen a 4 metros y te dejen suspendido en el aire para hacer una publicidad, es maravilloso, porque a mí siempre me gustó estar en el aire, tirarme en el agua a lo profundo y demás. Pero bueno, esa actividad de estar en una roldana a 4 metros de altura, no lo hubiese hecho si no fuera por el hecho de que estoy actuando. Recién dijiste que por tu aspecto habías arrancado con el tema de lo que era cerámica y por tu aspecto te fue llevando a lo que era actuación o modelaje. ¿El aspecto lo elegiste por algún motivo en especial? ¿Viste que era necesario para llamar la atención y hacer un poco de marketing con él o fue una cuestión personal? No, en realidad el tema está en que los demás me hicieron darme cuenta de que mi imagen era atractiva, con todas las comillas que querramos ponerles. Pero me daba cuenta que mi decisión de aspecto, que fue muy casual, muy inocente, muy de decir, lo siento así y no me reprimo, ni lo dudo, ni lo pienso. A los 11 años decidí no ir más a una peluquería porque no me bancaba que me corten en una peluquería, que me llenen todo de pelitos que después me pinchaban y demás, y decidí cortarme el pelo yo solo. Y entonces, bueno, me cortaba el pelo yo solo, pero nadie me lo cuestionó, ni nadie me hizo problema en eso. Y cuando apareció la barba, decidí no afeitarme, jamás me afeité en mi vida. Entonces, bueno, tuve una época muy hipón por el hecho de que, bueno, mi actividad que tenía que ver con el arte, con la cerámica en particular, y vivía absolutamente de eso, me permitió desarrollarlo, porque quizás si hubiese sido empleado de una empresa o qué sé yo, no hubiese podido dejarme el pelo crecer hasta más allá de la espalda, no afeitarme nunca en mi vida. Y entonces, bueno, eso generaba atractivo y la gente me pedía en la calle sacarse fotos conmigo. Era así. ¿Vos arrancaste con la cerámica a qué edad más o menos? Yo tenía 13 años. Y bueno, a los 18 años, una de las profesoras dejaba su curso, y entonces la dueña me dice si no lo quería tomar yo. Y entonces, bueno, así fue como empecé a dar clases a chicos, y de ahí en más no paré. Y me dediqué exclusivamente a hacer cerámica, a estudiar cerámica,
Y el profesorado me dio la posibilidad de desarrollarme un poco más como ceramista. Ese título a mí me permitió ganar becas, eso me permitió también viajar muchísimo. Hago pesebres, en aquel entonces gané un concurso y eso me permitió empezar a vender pesebres en Nápoles, ¿no? Que Nápoles es la cuna del pesebrismo, Claro. reconocida internacionalmente, pero a su vez es la cuna del pesebrismo en Italia, ¿no? Paso a ser el argentino reconocido en Italia, ¿no? Entonces eso me afianzó muchísimo y me aseguró muchísimo que yo no era un hippie solamente de feria como se consideraba en Argentina, sino que era un ceramista que producía pesebres. Es como la historia del argentino que salió campeón Si mundial quieren sigo, ¿eh? de la pizza en Italia. Claro, más o menos, más o menos. ¿En algún momento sentiste que estuviste medio apretado de dinero como para empezar a pensar que tenías que empezar a ocuparte de otra actividad que te fuese un poco más rentable? No, siempre tuve la fortuna de poder sostenerme, ¿no? Y de poder solucionar todos los inconvenientes. El hecho de haber ido con la cerámica a Italia también me hizo darme cuenta de que donde yo estuviese podría trabajar sin ningún inconveniente. Por supuesto que necesité la ayuda y se me brindó muchísima ayuda, ¿no? Porque, bueno, la cerámica fundamentalmente necesita horno, ¿no? Y yo empecé a producir pesebres de este porte y terminé haciendo obras de 50, 60 centímetros, ¿no? ¿Y tu familia, digamos, cómo tomó esta carrera distinta, por decirlo de alguna manera? En realidad yo siempre dibujé, siempre pinté. Ellos se daban cuenta que encima ganaba los premios de los pequeños concursos que se organizaban todos los años en la escuela, tanto en la primaria como en la secundaria. En un momento yo necesité pintar sobre tela. Claro. Ahora, ¿por qué empecé a dibujar a pintar sobre tela? No lo sé, no tengo ni el conocimiento. Lo único que sí recuerdo es que agarré una sábana vieja que estaba en el galpón, la corté en pedazos y empecé a pintar con témpera sobre la sábana, ¿no? En ese tipo de cosas yo considero de que te nace. Yo siempre investigué muchísimo qué era lo que me pasaba interiormente, ¿no? Y qué era lo que me estimulaba, lo que me daba ganas, lo que me hacía estar bien. Te nace, decís. ¿Vos creés que es alguna especie de vocación o va por una cuestión más espiritual? Yo creo que es muy importante y eso lo hablo muy seguido y bueno, es muy importante observarse a sí mismo qué es lo que te motiva a hacer, qué es lo que te da ganas de buscar. Y después, con el tiempo, por supuesto, uno se va perfeccionando, va investigando, va encontrando herramientas como para poder desarrollarse. Pero el estímulo de buscar, yo lo encontré ayudando a mi abuela. Mi abuela tenía una pequeña huerta en la calle, en la puerta de casa, en un pequeño jardín que había. Ella plantaba tomates y demás, perejil, qué sé yo. Y yo estaba con ella y no era ayudarla a sembrar, sino que a mí me gustaba la tierra. Y ahí empecé a modelar. Y entonces con ese barro le hacía pequeñas cositas, como cacharritos y cositas, que los ponía en el pesebre mismo, ¿no? Pero no por una cuestión religiosa, porque de la religión, digamos, no estoy tan arraigado. Me di cuenta que todas las religiones apuntan hacia lo mismo y yo voy a eso mismo, no quiero ir a una religión en particular. Una vez por año sos Papá Noel y una vez por año sos Rey Mago. Y esto está relacionado totalmente, ¿no?, con los pesebres y con el tema que estás desarrollando. Pero la pregunta que te quería hacer es, a ver, yo me imagino en tu lugar, ¿no? Sentado en un shopping, en un Unicenter o donde te toque desarrollar esta actividad, recibiendo a
no sé, cientos de chicos, me imagino, por lo que se ve. ¿Cómo se vive eso no desde el Papá Noel, sino desde la persona? ¿Lo haces como, bueno, es un trabajo y punto, y tengo que estar sentado acá? ¿Cómo haces para no perder el carisma con los chicos? Porque debe ser saturante en un punto, ¿no? Sí, como actividad es maravillosa. En realidad, arranqué siendo Papá Noel por un apremio económico. En aquel entonces necesitaba económicamente un refuerzo. Fui a la agencia un martes y el jueves ya estaba confirmado para ese año a trabajar de Papá Noel. Por supuesto que para mí era un trabajo, era una cuestión económica, por supuesto que los chicos me encantan, me fascina estar en contacto con chicos, entonces no dudé en hacerlo, y ellos tampoco por el hecho de que como lo manifesté, ¿no? Y arranqué. El primer día dije, yo de acá no me muevo más, porque es alucinante, alucinante todo lo que sucede en esos pequeños instantes, porque son pequeños instantes Claro. donde tomás contacto con un nene y ese nene viene con esa carita, con esas manitos, con toda esa ilusión que tiene que ver con sus deseos y a su vez con esa valentía de afrontar un personaje que en cierta forma lo ve en dibujitos o en películas, pero que nunca tuvo contacto directo y afronta a una persona desconocida para expresarle algo íntimo, ¿no? Que de repente puede ser un autito, una pelota, una muñeca. Relaciona un poco lo que estabas diciendo antes con el tema de la vocación, con esa búsqueda de lo místico. ¿Cuál fue tu búsqueda de lo místico? Quiero preguntarte, Richard. En lo místico, en cierta forma lo que quería encontrar era la verdad, porque para mí era importante ir por donde existiese la verdad. Una pavadita. Y claro, absoluta, Nada absoluta. más ni nada menos. Yo iba por lo profundo, no iba por el dibujito o la cosa decorativa. Yo iba por la verdad y quería encontrarla. Y en definitiva encontré mi gran verdad. Encontré que si yo dejo que todo lo que tengo internamente fluya, voy a estar bien conmigo mismo y no voy a necesitar que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Solamente observar y ser consciente de que el otro tiene otro tipo de vivencias y respetarlas y congeniar lo que es posible congeniar y lo que no, no se discute. No hay momentos que sentís un poco de frustración. Yo más que frustrado me siento postergado. ¿Cómo es eso? Postergado por el hecho de que no reniego, o sea, esto es una cuestión que vivimos todos nosotros los argentinos por el hecho de que vivimos en Argentina y tenemos que ser conscientes en el país en el cual vivimos. En definitiva, bien o mal, todo lo que nos rodea, lamentablemente o afortunadamente, lo elegimos. Yo respeto muchísimo a las mayorías, pero me detengo mucho en las minorías. Económicamente trabajamos muchísimo, nos esforzamos muchísimo y aún así la cosa cuesta. ¿Sentís que acá en Argentina tuviste que desligarte un poco de tu lado espiritual para ser un poco más mercantilista, para lograr progresar en el arte? Elaborar toda una estrategia mercantilista, digamos, a mí me sale en forma espontánea por el hecho de que, bueno, decido hacer pesebres para vender en las ferias de Plaza Francia, porque había tenido la posibilidad de tener un puesto ahí, pero yo no sabía los resultados. Yo no sabía qué me iba a surgir de todo esto. Y sin embargo, otros artesanos que tenían muchísima más experiencia que yo,
ellos me empezaron a enseñar toda esta parte mercantilista. De todo lo que hiciste en el campo de la actuación, porque ya en la cerámica me queda clarísimo cuál es el pináculo, ¿cuáles son, no sé si tuvieras que resumirlo en tres, cuáles son tus puntos fuertes, tus hits, esas cosas que decís, si tuviera que agarrar tres, me quedo con estas? Digamos que como recuerdo fuerte y muy maravilloso como labor, porque además a su vez queda un documento, es el haber trabajado con un fotógrafo que se llama Ale Bourset, y él me convocó para medianamente reproducir obras del barroco en fotografía. Todo parte un poco de la técnica y un poco está el agregado de la expresión personal, ¿no? ¿Vos qué participación le das a cada uno? ¿Cuánto de técnica, cuánto de arte? Empecé a estudiar en el Teatro San Martín, después estudié con varios fotógrafos, con varios actores, con cursos específicos para adquirir esta cuestión de la técnica, ¿no? Que hay ciertas cuestiones que yo no conocía de cómo manifestarme como actor. Y entonces, bueno, ellos me enseñaron a cómo manifestarme y cómo desarrollarme como actor para que la escena sea creíble, ¿no? Para que el personaje sea creíble. Entonces, en todo lo que tiene que ver con este balance de técnica y pasión, están las dos pegadas, absolutamente. La técnica va por mi pasión para lograr que el personaje o el lugar donde esté desarrollando mi actividad sea creíble. La creatividad es esa facultad que tenemos todos de sentirnos motivados, de sentirnos que algo nos está llamando la atención. La creatividad es respetarse a sí mismo, en que esos estímulos están ahí por algo. Y si están ahí por algo, hay que investigarlos, hay que dejarlos ser. Y no hay que reprimirse por época, por situación o por lo que sea. Bien, Entonces, bueno. respetar mucho esta cuestión del impulso, ¿no? Los impulsos que son, quiero hacer esto, y jugársela. Lo importante es investigarse y que eso que, que lo motiva o le surge espontáneamente, sin preguntarse por qué aparece, llevarlo adelante de la mejor manera y encontrar el tiempo para desarrollarlo, como sea. Porque una cosa es cumplir con la actividad que uno necesita cumplir, sea en el trabajo que sea, que es el que le da el medio económico. Hay que encontrar el tiempo para desarrollar lo otro. Lo otro que es íntimo es que es muy importante que lo respetemos, porque si surge por algo es. Y nunca se sabe qué te puede disparar. A ver, yo sigo una investigadora en Estados Unidos, siempre en las entrevistas lo digo, que habla sobre el poder de la vulnerabilidad, ¿no? Y que si uno no se siente vulnerable, realmente no lo está intentando seriamente. Cuando vos encarás un proyecto que decís seguir el impulso, que ese es el impulso creativo en definitiva, ¿te sentís vulnerable? Cuando uno afronta y se la juega para algo en particular, sabe que puede ir bien o puede ir no tan bien. Nunca va a ir mal cuando uno hace algo en forma sincera. El hecho de que uno sea vulnerable, esos digamos que sería el rico sabor de que no sabes qué es lo que va a salir. ¿Cuáles son tus rituales para inspirarte? Las cosas se me van apareciendo solas. Puede ser que de repente me toque ir a buscar a mi nieta a la escuela y en el camino me encuentre una tela
me encuentre un sillón, o que vayamos al supermercado a votar y había una cortina tirada en la basura. Y eso genera en mí la chispa. Con esa creatividad natural que tenés, obviamente. Creatividad y rutina, ¿cómo se llevan? Es que la rutina es creativa. ¿Cómo es eso? Ningún día es igual al otro. Todos los días se van cambiando, todos los días se van modificando, haciendo cosas. Y si no, le busco la vuelta. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando una actividad artística? Justamente es eso. Lo principal es que se respeten a sí mismos y todo eso va llegando solo. El hecho de decir, yo tengo contacto con este material, pero porque lo necesito expresarme con ese material. Y está en eso, en la búsqueda, que puede ser desde un hilo hasta los materiales más sofisticados, ¿no? O sea, en ese sentido, lo más importante es el encontrar el estímulo. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con un dibujante, que el dibujante me dijo, qué lindas tus fotografías, qué sé yo, y él ahora está trabajando con una obra dibujada, con fotografías que yo le pasé. Entonces, eso es encontrar y respetar qué es lo que realmente te mueve, que no podés vivir si no lo llevas a cabo. ¿Cómo manejás el tema del triunfo con la humildad, ¿no? Porque teniendo tanta trayectoria y arrancando desde el barro, como lo decís vos, habiendo arrancado la cerámica o la actuación siempre desde abajo, llegar a trascender puede llevarte por dos caminos distintos. Uno que es egoico y el otro es de la humildad. ¿Vos cómo te sentís con el tema del triunfo? No, yo, como para mí es muy importante el vivir internamente todo lo que estoy haciendo. No me la creo. Estoy siempre haciéndome cargo de todo lo que va sucediendo. Me satisface el hecho de saber de que mi imagen aparece por todos lados. Bueno, para no robarte más tiempo y ir cerrando la entrevista, yo te voy a hacer dos preguntas que son más de carácter filosófico, no taxativas, ¿no? Son muy cortitas. La primera es, ¿qué te gustaría hacer si supieras que no tenés ninguna posibilidad de fracaso? Quisiera hacer un gran proyecto que tenga que ver con la actuación de varios actores y armar escenas. Escenas temáticas, ¿no? Donde se vivan las realidades. Que de cierta forma ya lo vengo haciendo y ya tuve algunos logros importantes en ese sentido, pero me interesa mucho trabajar con varios actores. El vínculo que se genera entre actores cuando nos planteamos distintos tipos de personajes, son esos personajes que viven, ¿no? Claro. Y nos permiten expresarnos a través de ese personaje. Y trabajar con bailarines, la cuestión estética es maravillosa. Y trabajar con arte, bueno, es eso, es difundir el trabajo de toda la gente, que a mí me parece que como la fotografía es documento, es historia, es muy importante que en esa fotografía esté presente la historia que se quiere representar y a su vez el medio en el cual se está desarrollando esa historia. Entonces eso hace que el personaje sea vivo. Es eso. Y además, como soy artista, entonces para mí la pintura es muy importante. La pintura es un documento que tenemos todos y que nos da a conocer cómo se vivía, qué se comía, con qué elementos, ¿no? Se contaban. Entonces, bueno, en ese sentido es que desarrollo toda la actividad. ¿Qué cosas que te animarías a hacer, te atreverías a hacer
aunque sepas que tenés un altísimo grado de fracaso posible. Exactamente lo mismo. Porque el riesgo de éxito y de fracaso lo tenemos permanentemente. Lo único es que cuando me arriesgo yo solo, vamos para adelante, yo me topo contra las paredes que sean sin ningún problema. Ahora, cuando corre riesgo otra persona, Claro. que no sé su situación, que no sé su disponibilidad, entonces ahí me cuido un poco más. La verdad que me pareció súper interesante, te agradezco muchísimo que nos hayas abierto las puertas de tu casa. Y bueno, nada, agradecerte, no sé si querés dejar algún mensaje para la audiencia, creo que has dejado muchísimos mensajes que son para apreciar. Y si no, de mi parte, bueno, nada, agradecerte y mandarte un abrazo enorme. Bueno, mil gracias. Guillermo, fue un gran gusto conocerte y haber trabajado para vos, donde realmente se sintió ese vínculo, ¿no? Ese vínculo con la pasión de decir, vamos a lograr determinada situación. Sí, Ricardo, la verdad que siento que fuiste una fuente de inspiración eh, en lo personal y espero que esta entrevista le sirva a los espectadores que están buscando ese tipo de sensaciones, ¿no? De sentirse más seguros cuando iniciarse en el mundo artístico, creativo, que tus palabras los motiven a perseverar, ¿no? Que es lo que quizás es lo que el condimento más difícil de encontrar en el mundo creativo. Así que te agradezco que hayas compartido todas tus vivencias en lo artístico. Gracias. Pasen, este es mi taller de cerámica, donde realizo hace muchísimos años mi actividad. Y bueno, el pesebrismo, que es lo que les conté de un inicio. También hay chiquitos hechos en cerámica, que son campanitas, Papá Noeles, que me acompañan también en la actividad. Y bueno, estoy incursionando un poquito con lo que es la vajilla y demás. Estos son materiales que utilizo, que son los que les dan color, se llaman engobes, esmaltes. Todo eso pasa por el horno, que el horno es mi secuaz en esta actividad. Y bueno, esta es la materia prima, la arcilla, absolutamente dúctil para trabajar y modelar, que es la actividad que más me significa. Y bueno, ahora les abro el horno para que vean un poquito dónde es que concluye toda la actividad. Es un horno que lleva a 1060 grados todo de temperatura, es un horno eléctrico y bueno, acá pongo todos los trabajos y la resultante final es la que llega a las casas de todos. Ahora les presento mi taller de vestuario, donde realizo todo tipo de actividades con todos los distintos tipos de materiales que tienen que ver con cada personaje. Hay vestuarios de distinto tipo de mendigos de distintos colores, reyes, medioevo, túnicas, sombreros, espadas, hachas, armas de todo tipo. Bueno, ahora ando investigando con un material que no había trabajado nunca. Es la cámara de un camión. Así que bueno, me estoy haciendo una coraza del medioevo y bueno, investigando distintos tipos de materiales es donde puedo crear cada uno de los personajes. Y bueno, también me intervengo en la ropa, como habrán visto, cambié de saco. Y entonces bueno, con eso también manifiesto, hago arte y justamente por eso lo llamo empilcharte, a una manera nueva de expresarme.